Ya son las 7:01 o 2, incluso yo creo. Entonces, si te parece, damos comienzo, ¿va? Y bueno, pues ya estamos próximos a cerrar lo que es nuestra semana 3. Un pasito nada más, allá pasar semana 4 para ya prácticamente lo que es el cierre de módulo, ¿verdad? Ya estamos a casi nada. Felicidades. Y bueno, pues les recuerdo qué unidad es la que estamos revisando esta semana 3. Justo coincide numéricamente, unidad 3, y pues estamos viendo los análisis, o más bien el análisis de fenómenos sociales desde distintas, diversas disciplinas, ¿verdad? Teniendo como disciplinas, puede ser una ciencia o puede ser una rama de una ciencia, ¿verdad? Muy bien. Les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda que me puedes hacer tus consultas, dudas que puedas llegar a tener a través de mensajero o correo electrónico, y más tardar 24 horas hábiles les estaremos atendiendo sin problema. ¿Qué es lo que tenemos en la agenda para el día de hoy? Vamos a revisar, a aterrizar, a construir, identificar lo que son las características de una reseña crítica. Esto porque en la actividad integradora número 5, el último punto justo nos pide que redactemos una reseña crítica en base a la investigación de las dos disciplinas sociales que nos pide por ahí la actividad, ¿verdad? Una investigación desde una postura enfocada a la multiculturalidad de México. Entonces, en base a lo que investiguemos, vamos a criticar la lectura principal de la actividad 5, y esa crítica pues lo vamos a redactar a través de una reseña que justo se llama reseña crítica. Entonces, por eso es bien importante lo que vamos a revisar y lo vamos a poder poner en práctica nuevamente o terminar de desarrollar en el proyecto integrador, porque también ahí nos va a solicitar lo que es una reseña crítica en base a las lecturas que esa actividad va a solicitar en la semana 4, ¿verdad? Ahorita la que nos interesa para esta semana tiene que ver con la actividad 5. Y bueno, como todos los viernes, vamos a reforzar nuevamente todo esto que tiene que ver con orientarnos al uso responsable de la información para evitar el uso inadecuado y irresponsable de la información. Y parte de eso, no es en totalidad, como ya lo mencionábamos en las sesiones pasadas, parte de eso tiene que ver con referenciar de manera correcta, de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa Línea C, basado en el estilo APA. Referenciar nuestras fuentes de consulta, ¿verdad? Para justo con ello poder evitar el uso inapropiado de la información. Porque esto, a partir de este semestre prácticamente, o sea, junio, nos está disminuyendo calificación considerablemente, ¿verdad? Entonces es bien importante no perderlo de vista para que nuestra calificación no se vea disminuida por ese aspecto. Y bueno, después vamos a poder aterrizar lo que aprendimos en un quiz, y finalmente estaríamos pasando a las dudas sobre estas actividades de la semana 3. Y bueno, nos vamos a arrancar. Creo que voy a cambiar un poquito. Un poquito porque son las 7:05 y generalmente suelen conectarse en el transcurso de los primeros minutos uno, dos o tres compañeros más. Entonces, esta parte que tiene que ver con la reseña crítica es donde me gustaría que tuviéramos más foro, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer, Chantal, es pasar ahorita a lo que tiene que ver justo con volver a repasar, a reforzar, lo que tiene que ver con la referenciación de acuerdo al manual de citas y referencias. Lo vamos a reforzar primero, dando tiempo a que se vayan conectando los demás compañeros que se pudieran conectar, ¿va? Entonces, ahorita lo que vamos a revisar es cómo es que tendría que referenciar una fuente si esta fuese un podcast, que puede llegar a ser, mientras sea un podcast confiable, claro que lo podemos utilizar como fuente confiable. Puede ser una red social o incluso una ponencia, ¿no? Entonces, pueden llegar a ser fuentes confiables siempre y cuando pues los autores pues sean confiables, ¿verdad? Entonces, sí pueden llegar a ser fuentes. Entonces, por eso vamos a ver
cómo es que tendría que referenciar ese tipo de fuentes, ¿va? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es abrir el manual, que por ahí ya lo hemos compartido a través de los recursos recursos adicionales de la semana 1, ahí lo vamos a tener. Y bueno, en su momento mencionamos que es muy noble este manual, que vale la pena darle una leída a todo, que esa es la idea. Pero aquí en las sesiones, como lo tratamos de hacer lo más práctico posible y que sea de muy puntual la información, nos vamos a ir al apartado 4, que es donde nos da ejemplos de referencias comunes, o sea, así como más típicas, ¿no? Se puede decir. Y bueno, hablamos de un podcast. De todos estos puntos que están aquí, Chantal, que cada punto representaría un tipo de fuente, ¿dónde crees que se encontraría el podcast? Recordando que el podcast, pues es como audio, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar la fuente como podcast? O el ejemplo de cómo referenciar ese podcast. Ahí tenemos varios puntos. Está el 4.1, recursos de prepa en línea CEP. 4.2, páginas de artículos en internet. 4.3, libros. El siguiente es material audiovisual. Luego tenemos reseñas, diccionario, material gráfico, material sonoro, redes sociales, software o aplicaciones móviles, tesis, presentaciones en congresos, comunicaciones personales, referencias legales. ¿Cuál de todos esos consideras que podríamos encontrar el ejemplo de cómo referenciar un podcast? Vamos a esperar a que Chantal nos responda. Dice Chantal, páginas de artículos de internet. Bien, realmente el podcast podemos ubicar que lo podemos encontrar en la web. Por eso es muy probable que lo hayamos asociado a eso. Pero fíjate que es mucho más específico todavía. De hecho, lo vamos a encontrar aquí, donde dice material sonoro. Para que pudiera ser en una página de internet y que sí puede llegar a pasar, hay sitios donde adjuntan o colocan un audio. Y puede ser ese material sonoro, pero específicamente los podcasts los solemos tener en plataformas. Entonces, lo vamos a encontrar aquí en material sonoro, que sonoro pues tiene que ver con auditivo. Y si nos vamos por ahí, aquí lo vamos a encontrar. Nos dice audio, podcast, episodio de podcast. Y vamos a ver, y puede ser a veces canciones también las podemos llegar a utilizar. Que en este caso, por ejemplo, si tú hubieras estado solita, Chantal, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Te hubieras ido al punto que ahorita tú dijiste, páginas de artículos de internet, que está aquí, y aquí es donde tendríamos que buscar que nos diga podcast. Entonces dice página web, autoría individual o colectiva, autoría institucional, artículo de revista, artículo de periódico, artículo de blog. Entonces, y ahí terminó y empiezan los libros. Entonces, como vimos que no estuvo ahí, entonces no pasa nada. Me regreso a lo que es mi índice y vuelvo a ver qué otro me suena que pudiera ser ese podcast, ¿no? Que en este caso, bueno, a lo mejor a la primera leída, al primer vistazo que dimos, no encontramos lo que era lo de material sonoro, pero en este segundo, como ya descartamos el otro que pensábamos, pues es más probable que identificamos el de redes sociales. Que el de redes sociales no es el que estamos buscando. Ahí me cuatrapié. Dijimos que era material sonoro, ¿verdad? Entonces lo tenemos aquí. Ahí está, ahora sí. Entonces ahí lo tenemos como podcast.
Dice Chantal, páginas de artículos bueno, cuando es una página de gobierno y no tiene autor ni fecha. Ok, cuando tu fuente es una página de gobierno y no tiene autor y fecha, en autor vas a poner el nombre del sitio, que va a ser el nombre de la entidad de gobierno, me imagino. No sé, puede ser Senado de la República o puede ser, ya, ahora sí que dependiendo de la página, del sitio web de gobierno, porque hay diferentes instancias de gobierno, pues vamos a poner ese nombre y se va a entender que ese es el autor. Y si no tiene fecha, cuando algo no tiene fecha, lo voy a poner acá al frente. Cuando algo no tiene fecha, Chantal, le ponemos entre paréntesis S, que quiere decir sin, punto, F, que quiere decir fecha, punto, y ya lo cierras en paréntesis. Entonces pondrías el nombre de la página, que es el nombre de esta entidad de gobierno, entre paréntesis pones eso, S.F, que eso nos indica sin fecha, y ya lo demás, ¿sale? Bonita noche, Guadalupe. Perfecto, entonces, en este caso, regresando al apartadito, donde hablábamos de que íbamos a ver el ejemplo de cómo referenciar un podcast, pues aquí nos dice, vemos lo que ya habíamos mencionado que es una regla. Siempre, siempre, siempre lo primero es el autor, ya sea una institución, el mismo gobierno. Y mencionábamos también, ahorita reforzando lo que preguntaba Chantal, si mi, si mi, si mi fuente no menciona el autor, entonces el propietario del sitio, el nombre del sitio, ese es el que vamos a poner como autor. Después ponemos fecha, ya ahorita indicamos que se coloca si no tiene una fecha, porque suele pasar. Y después viene el título, el título del artículo, o en este caso, que estamos regresando al podcast, pues sería el nombre del título del podcast. Y luego aquí colocamos el tipo de material que es, tipo de material o fuente, que esto es lo que decíamos que a veces cambia de una fuente a otra. Lo que no cambia es que primero es el autor, luego es la fecha y luego es el título. Y bien, al ser un podcast, pues tengo que mencionar en qué plataforma lo encontré. Esto en algún otro tipo de recurso, si fuera una página de internet, ahí colocaría el nombre del sitio. Pero acá, al ser los podcasts montarse en plataformas, pues voy a mencionar el nombre de la plataforma. Y lo último es el enlace, que habíamos dicho que otra de las cosas que siempre va a ocupar el mismo lugar sin importar el tipo de fuente, es el enlace o link, que eso es lo que colocamos al final. Entonces, lo verde, se puede decir que lo verde es la regla que siempre vamos a ver en cualquier tipo de fuente, lo que puede cambiar de acuerdo a la fuente que sea, puede ser lo naranja y lo rosita, como estamos viendo, que aquí ya cambió, ¿verdad? Entonces ahí me dice cómo hacerlo. Siempre, después del tipo de fuente, me explica cómo hacerlo. Y después viene el ejemplo, que ya es lo que tenemos acá. El autor de este ejemplo, pues es Ramos Luis, recordando que primero es el apellido, luego es el nombre. Viene la fecha. Si me dice 2015, quiere decir que no viene una fecha precisa como día y mes, solo el año. Eso ponemos. El título es Libros para Emprendedores. Tipo de material, aquí es donde especifico que mi fuente es un podcast. Plataforma es Spotify y finalmente el link. Entonces, si se fijan, por eso es súper noble, porque nada más me voy al apartado 4 del índice, busco mi tipo de fuente y aquí me va a decir cómo hacerlo y abajo me da un ejemplo por decir, porque a mí me pasó. No sé a qué se están refiriendo con tipo de material, lo voy a poner en rojo. No sé a qué se están refiriendo con tipo de material, pero acá en el ejemplo ya me estoy... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá en el ejemplo ya me estoy dando cuenta que se refiere a... Entonces ahí es donde indico que es un podcast, ¿sí? Y por ejemplo, a lo mejor no es un podcast en sí, sino un episodio de ese podcast el que quiero referenciar. Y acá nos dice cómo hacerlo, esta parte de aquí. Entonces volvemos a ver que sigue siendo la regla de autor, fecha, título del episodio o canción de este podcast, tipo de material, en qué podcast está o álbum, la plataforma
y el enlace. Entonces ahí ya cambió un poco más todavía. El enlace sigue siendo lo mismo, ese sí no cambió, pero lo demás sí, ¿no? O sea, se amplió las cosas que tengo que colocar. Y si vemos un ejemplo, ya aquí vuelvo a tener el autor, me dice Fernández Limón Claudia, de la fecha 2002, el título del podcast, del episodio del podcast, ¿cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo a enfrentar el mundo, sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles? Luego explica qué es, qué tipo de material es, y pues dice que es el episodio de un podcast. ¿En qué podcast está? En el podcast de educación. ¿De qué plataforma? De Spotify, y el enlace. Entonces, estos son cómo explorar otro tipo de fuentes, y ahí mismo el manual, aunque me haya equivocado y no haya sido la que yo pensé que era, puedo volverlo a tener, ¿no? Entonces, habíamos dicho que iba a hacer eso. Vamos a ver ahora rápidamente, comentamos que otra de las cosas que revisaríamos como referenciar era una red social, porque a veces, sobre todo, hay redes sociales que nos dan notas informativas, ¿no? Y que son confiables. Entonces, vamos a ver en el 4.9 cómo se referenciaría una red social. Ejemplos de redes sociales, pues aquí ya nos está poniendo, ¿no? Está Twitter, está Instagram, Facebook, que sobre todo hay más gente que utiliza Facebook, ¿no? Entonces, aquí me dice, déjame un segundo, aquí me dice cómo hacerlo. Y aquí ya hay una diferencia, porque en las redes sociales abrimos una cuenta con un nombre de usuario, que a veces no es mi nombre personal, creamos uno. Ese nombre de usuario lo identificamos como autor o autoría. O sea, cambia el sinónimo, la forma de llamarlo, pero representa lo mismo. ¿Quién es el dueño de esa información? ¿Quién es el autor, no? Entonces ahí sería, si no tiene nombre, porque a veces sí nos registramos con nuestro nombre, si no tiene nombre y tiene un seudónimo que es usuario, ese usuario vamos a colocar. Luego viene la fecha de publicación, no cambió. Y el tema con las publicaciones en redes sociales es que no suelen tener un título, sino es un mensaje, ¿no? Entonces colocamos las primeras 20 palabras de esa publicación, o si esa publicación es una imagen, describo brevemente de qué va la imagen. Después menciono tipo de publicación, luego en qué red social lo encontré y finalmente lo que es el enlace. Entonces, en este caso, si fuera, por ejemplo, Facebook, que decíamos que es como el más común, o Twitter también lo usamos mucho para a veces identificar cosas. Entonces, aquí nos damos cuenta que el autor es una instancia de gobierno, Servicio Sismológico Nacional. Publicación es del el 28 de septiembre del 2022. Y al ser una publicación de un mensaje, pues las primeras 20 palabras son: hasta las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se han registrado 3.480 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Y luego me decía por acá el cómo hacerlo, que tenía que poner qué tipo de publicación era. Y entonces me dice que de Facebook sería una publicación en la actualización del estado. O sea, si hay cosas que están en el muro, y en este caso es una actualización del estado. Luego coloca la red social, que es Facebook, y finalmente lo que es el link. Entonces, si se fijan, nos dice prácticamente todo. Entonces, con este manualito no hay pretextos para, al momento de que nosotros investigamos y tenemos que colocar nuestra fuente de consulta, porque de manera correcta, de acuerdo a este manual, que es así como debemos hacer el uso responsable de la información, no hay pretexto para no hacerlo de manera adecuada y que eso nos repercuta en nuestra calificación, ¿sale? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? Muy bien, parece que todo en orden. Bien, entonces vamos a pasar al segundo tema del día de hoy, y mencionábamos que tiene que ver justo con los elementos de una reseña crítica, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer es compartirles el link de un video. Es un video que no dura
ni 5 minutos, ¿sí? Este videíto es una reseña crítica que se hace en una película animada de Disney, si no me equivoco, que yo creo que es probable que ya hayan visto. Se trata de Ratatouille. Si ya han visto esa película animada, dedito arriba si ya la han visto. Chantal, ya. ¿Tú ya la viste, Guadalupe? Guadalupe también dice que ya la ha visto. Muy bien. Entonces es un fragmento donde, si recordarán, Ego va a cenar al restaurante y tiene que hacer una reseña crítica de lo que fue estar ahí. Entonces vamos a observarlo, vamos a escuchar y vamos a tratar de identificar qué es como lo esencial que él hace en esa reseña, ¿no? ¿Qué es lo que pone ahí? Que si tratamos de ver cuáles serían como los elementos de esa reseña para nosotros redactarla, cuáles son como las partes. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Los voy a mandar a ver ese videito. No lo proyecto porque mi equipo no genera como el audio suficiente para que lo puedan escuchar. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el link en el chat para que con ese link ustedes puedan ir al video, ir a verlo, perdón, y ya que regresen, aquí ya empezamos a compartir, ¿va? Entonces, denme un segundito para colocarles el link en el chat. El fragmento del video. El fragmento del video se llama Cualquiera puede cocinar. Voy al chat. Que está por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está? Se ve por el chat. Acá está. Muy bien, ahí está el link ya. Entonces apóyenme a ir a ver ese fragmento y los espero de regreso, ¿va? Muy bien, estamos esperando que sus compañeros vean ese fragmento.
Ya le queda un minuto. Excelente, Chantal. Ya nos está dando señal de que ya concluyó. Vamos a dar unos segunditos más a que Guadalupe termine. Yo creo que también ya está por terminar. Y Guadalupe dice que también. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver. Eh, ayúdenme a colocar en el chat. Recuerden que esto es una lluvia de ideas y vamos dándole forma y acomodando todo, ¿no? Eh, ¿qué es lo que encuentran? ¿Qué elementos se encuentran en su crítica, en su reseña? ¿Qué les llamó la atención como parte de una reseña? Que sea algo que podamos utilizar, que pueda ser como parte de las cosas que debemos de considerar en una reseña. Vamos a esperar a que sus compañeras escriban. ¿Qué observamos en la reseña de Ego? Igual, si alguna prefiere abrir el micro, lo puede hacer. Y ya veo un mensaje. Dice Chantal, una crítica con objetividad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más fue lo que pudimos encontrar? ¿O qué más, aparte de su objetividad, nos llamó la atención o podemos destacar? Respetuosa, sí, ¿verdad? Pese que incluso el personaje se puede decir que es como malo, o así lo hacen ver. Muy profesional de todos modos, ¿verdad? Muy respetuoso. Muy bien. ¿Qué más? Parecer Guadalupe sigue escribiendo. Vamos a dar unos segunditos más a que termine de escribir. Dice Guadalupe, muchas veces pensamos que las personas que están preparadas son las que pueden dar mejores resultados que las que no lo están. Perfecto, muy bien. Sí, como esta parte que hace como un prejuicio, ¿no? A veces no, en generar como prejuicios, nos evita darnos cuenta de realidades, ¿no? Y que hasta cierto punto creo que va como muy de la mano con lo que dice Chantal, de esta parte de la objetividad. Entonces, generalmente cuando hay un prejuicio, perdemos objetividad. Dice Chantal, con valor, ética y a pesar de que sabía que fue un retón, ¿quién lo creó? Perfecto. Muy bien, si se les ocurren más cosas, adelante. Todo lo podemos ir hilando y aterrizando. Porque al final, a veces incluso la crítica, por el adjetivo coloquial que le damos,
pensamos que es algo negativo, ¿no? O es algo malo, pero por ejemplo, la reseña crítica de Ego, pues es muy enriquecedora incluso para él, ¿no? Cómo le cambió el chip, cómo le dio una perspectiva diferente. Y eso es como lo interesante de tener apertura y ser objetivos. Dice Guadalupe, positiva, así es, y es porque no tuvo ese prejuicio, ¿no? O sea, se sentó a escuchar, no fue como esta parte de luego señalar que eran ratones y demás, porque eso pues nos cierra, ¿no? A ver como lo que pueda haber más de la apertura. Claro, es una fantasía, una animación, pero sí nos deja mucho, ¿no? O sea, cómo a veces generamos prejuicios y en base a esos cerramos nuestra posibilidad de conocer. Podemos emitir algo que está solo desde nuestra subjetividad y que no todas las veces va a ser cierto de acuerdo a la realidad, o incluso cómo eso me puede evitar ampliar mi conocimiento, que fue lo que le pasó a Ego, ¿verdad? Ok, muy bien. Creo que sacamos varias cosas interesantes y si se les van ocurriendo más, adelante. Si le empezamos ya a dar como una estructura para que ya al momento que tú tengas que hacer tu actividad y lo que venga después, porque vas a seguir haciendo, recuerda que en este módulo, como les he mencionado en sesiones pasadas y en algunas retros también, lo que trabajamos mucho tiene que ver con esta parte de que empieces a desarrollar tu lenguaje escrito. Y para poder yo como persona desarrollar mi lenguaje escrito, pues tengo que escribir con mis propias palabras, tengo que plasmar mi opinión, tengo que plasmar lo que pienso. Y esto a la vez pues va desarrollando lo que es nuestra parte crítica, nuestro juicio, porque lo empezamos a plasmar. Y al momento que empezamos a verbalizar algo, esto se construye, vamos construyendo conocimiento también o aprendizaje cuando empezamos a verbalizar. Esto nos ayuda a acercarnos a lo que es el uso responsable también de la información y evitar alejarnos de lo que es copiar y pegar, ¿no? Que eso es como lo fácil y al momento que yo copio y pego, aparte de que estoy haciendo un uso inapropiado e irresponsable de la información y que me demerita puntos, pues me estoy alejando de poder desarrollar esa capacidad de escribir con mis propias palabras, de plasmar mi opinión y me pierdo de desarrollar esa capacidad crítica de juicio, que es también lo que buscamos hacer. Entonces, por eso es bien importante que nos animemos a escribir con nuestras propias palabras y por eso la reseña crítica es un ejercicio que nos ayuda bastante con eso. Entonces, dándole forma, la reseña, cualquier reseña tiene tres partes. Una es la introducción. Después vas a tener el desarrollo y pues finalmente vas a tener la conclusión. En la introducción, ya si lo aterrizamos un poco más a la actividad, pues estoy criticando una lectura y me fui a investigar sobre dos disciplinas sociales y qué es lo que ellas, su perspectiva sobre la multiculturalidad, que de eso trata el tema, ¿no? Entonces, en la introducción tengo que presentar lo que voy a criticar, que en este caso, pues es el nombre de la lectura, del autor, y en cierta manera tengo que hacer un breve resumen. Y recuerda, cualquier resumen también tiene que estar escrito con tus propias palabras. Un breve resumen de lo que va, para que quien te lea sepa de qué estás hablando. ¿Sale? Pues si no ha leído la lectura, sepa de qué estás hablando. Entonces, eso es lo que vamos a colocar ahí. Si lo comparamos con lo que hizo Ego, es cuando Ego, su introducción es cuando nos empieza a platicar de cómo es la labor de un crítico, que realmente la tienen muy fácil porque prácticamente lo que digan es lo que la gente está esperando y si dicen cosas malas, pues como que se vuelven más populares, ¿no? Y esa es su como introducción. Y nos empieza a acercar al desarrollo cuando nos dice
que lo nuevo no tiene amigos y que pues necesita amigos justo para poder como impulsarse o visibilizarse, ¿no? Y ahí, en este caso, parte del desarrollo tiene que ver con su experiencia pasada, con su conocimiento pasado, ¿sí? O el conocimiento sobre el tema. Que esto, si nosotros lo comparamos con la actividad, pues tiene que ver con lo que vamos a investigar. A lo mejor nosotros apenas estamos aprendiendo de multiculturalidad. El hecho también es que para poder ser objetivos, para no generar como esos prejuicios, necesitamos saber, conocer el tema sobre el cual queremos opinar. Por eso estamos yendo a investigar dos fuentes diferentes o dos disciplinas diferentes para que nos alimenten con ideas para poder opinar con respecto al tema. Ya si nos vamos a lo que acabamos de ver, pues tiene que ver con la frase del chef Cousteau, que dice que él decía, yo estaba muy peleado con esa frase, y esa pelea interna tenía que ver con que realmente no la comprendía, que era no cualquier chef, ¿cómo va? Cualquiera puede cocinar. Entonces, al momento que él tiene esta nueva experiencia, que sería como para nosotros, voy a investigar, voy a conocer más sobre el tema desde una perspectiva diferente, que es como voy a probar, y voy a tener apertura de esta cocina de estas ratitas, en pocas palabras. Entonces, ahí es como la comparación y al momento que tenemos esa apertura, podemos pronunciarnos al respecto, ¿no? Y es ahí cuando él la resignifica y que termina diciendo que entiende que resignifica la frase, entiende que cualquiera puede cocinar o no precisamente cualquiera puede cocinar o cualquiera puede ser un artista, pero un artista puede provenir de cualquier parte, que esa es como su conclusión, ¿no? O nos está acercando a la conclusión, porque la conclusión definitiva tiene que ver con que reconoce para él que es el mejor chef de Francia. Ahí tenemos la conclusión, ¿sale? Y esa conclusión está conectada con esto, con lo que nos dijo en el desarrollo. Entonces, ¿se fijan incluso cómo tengo que ir hilando las ideas? Con esto a lo que me refiero es, cuando tú vas a investigar sobre esas dos disciplinas, sobre esas dos ciencias, no solo consiste en poner las ideas que me llamaron la atención de lo que investigué, tengo que hilarlas con lo que va a ser mi conclusión para que tenga un mejor cierre y tenga una mejor significado o que esté conectado y tenga coherencia, ¿no? Entonces es eso, es lo que yo voy plasmando va teniendo una hilación con lo que quiero decir después. Poco a poco, digo, al final, todo este es un proceso de aprendizaje. Posteriormente vas a estar escribiendo diferentes tipos de texto que van a ir perfeccionando esta manera en la que tú escribes, pero esta es como la idea central de lo que es una reseña crítica. Entonces, si te fijas, desde la introducción ya puede ir la opinión tuya sobre el breve resumen, ya estás escribiendo con tus propias palabras. El desarrollo ya tiene también tu opinión, que en este ejemplo de Ego es, él se expresa y es muy franco y dice que no entendía esa frase, que estaba peleada con él, con ella, pero que ahora la entiende. Entonces, das tu opinión, en una reseña crítica lo elemental es escribir con tus propias palabras, pero mucho de tu opinión es en la reseña crítica, ¿sale? Entonces, no pierdas de vista, tiene una introducción, debo de presentar al autor, lo que voy a criticar, en el desarrollo, que aquí nada más te puse, de acuerdo a lo que vimos en el video, voy a borrar un poquito lo que habíamos puesto acá, para colocarlo ya más enfocado a la actividad. En el desarrollo empiezas a colocar ideas de lo que investigaste, expresadas con tus palabras y tus opiniones al respecto.
Que si te fijas, es prácticamente lo que Ego hizo, ¿no? ¿Cuáles fueron las ideas que investigó Ego, por así decirlo? La frase que tomó del chef, que incluso hasta lo citó, ¿no? O sea, dijo quién era, o sea, está haciendo un uso responsable de la información. Dijo que era el chef Krustov y lo parafraseó. Entonces, se fijan, hasta sigue las reglas del uso responsable de la información, ¿no? Entonces, acá lo vamos a colocar con nuestras propias palabras y nuestras opiniones al respecto, y ahí vas a estar citando y puedes estar parafraseando, pero que no se te olvide citar, porque si no, entonces es un uso irresponsable de la información, ¿sale? Y finalmente la conclusión, que es como ya tu cierre, tu opinión al respecto, final, y terminaste tu reseña, referencias tus fuentes de consulta de acuerdo al manual de citas y referencias de prepa en línea según el estilo APA, y eso es todo, ¿sale? ¿Dudas, preguntitas de aquí? ¿Sí queda claro esta parte? Pierdan el miedo a escribir con sus propias palabras y van a ver que todo va a salir bien. Muy bien, Chantal, gracias. Vamos a esperar a que Guadalupe nos confirme. Igual hasta tómenle foto, que bueno, de todos modos va a quedar la grabación, ¿no? Pero para que no se les olvide las partes que debe de tener esa reseña crítica que vas a hacer en la actividad 5 y que nos pide una reseña mínima de media cuartilla, que media cuartilla es media hoja, ¿verdad? Ok, entonces creo que Guadalupe no tiene, o estás escribiendo, Guadalupe puede estar escribiendo, ¿verdad? Que me dice que está teniendo fallas el internet, entonces también puede ser que no nos esté escuchando. Mientras vemos lo que escribe, pasamos a la siguiente parte, que entonces ya tiene que ver con lo que aprendimos, ¿verdad? Aterrizar lo que acabamos de ver, porque ya habíamos visto al inicio lo que era nuevamente practicar cómo referenciar diferentes tipos de fuentes, ¿verdad? Entonces, ya ubicamos esta actividad. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2 y acá tenemos el 3. Buenas noches, Anabel. Bienvenida. Bien, y la pregunta nos dice, características de una reseña crítica. 1, redacción breve. 2, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra. Y 3, redacción breve, exposición de ideas y temáticas de la obra y opinión de quien escribe. Dices, Chantal, son 2 cuartillas. Sí, ese sería como el máximo. Ok. Gracias, Chantal. Sí, el máximo de la reseña son 2 cuartillas. Y sabes que sí tienes toda la razón. El mínimo mínimo es una cuartilla. Yo dije media cuartilla, pero no es una cuartilla. Y al ser una cuartilla es una hoja. Y el máximo son 2 cuartillas. Ok, Anabel dice que es la número 3, Guadalupe también. Y sí, efectivamente estaríamos hablando que es todo esto, ¿no? En la redacción breve estaría nuestra introducción. En la exposición de ideas o temáticas sobre la obra sería el desarrollo y la opinión final sería nuestra conclusión, pero no olvides que tu opinión también la colocas en el desarrollo e incluso lo podemos hacer en la introducción. Podría no estar, pero donde no te puede faltar es en el desarrollo y en la conclusión, ¿sale? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, nada más déjenme quitar de ahí esa publicidad que tenemos, denme un segundo. Ahí está. Muy bien, nos dice, aquí ya vamos a practicar con las fuentes, ¿cierto? No me acordaba. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un tipo de fuente que le hace falta colocar varias cosas, ¿no? ¿Qué cosas vamos a colocar? Pues acá nos dice, nada más están desordenadas, ¿no? Tipo de publicación, fecha de publicación, @usuario, enlace. Vamos a empezar con lo más fácil, si es que lo recordamos. ¿Qué es lo último que debo de colocar?
Siempre, no importa qué tipo de fuente, qué es lo último que ponemos, qué es lo que va hasta el final. Dice Chantal, el enlace, exacto, lo último va a ser el enlace, ¿no? Entonces nos quedan por ahí, nos quedan tres, ¿no? Arroba usuario, fecha de publicación, tipo de publicación. Muy bien. Y aquí tengo dos espacios. Tipo de publicación no puede ser porque eso va como en medio, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces nos deja como dos alternativas, es fecha de publicación o arroba usuario. ¿Cuál de los dos tendría que ir primero? Recordando que el arroba usuario se debe de entender como el autor cuando hablamos de redes sociales, ¿verdad? ¿Qué debe de ir primero? Arroba usuario. El arroba, dice Anabel, el arroba usuario, perfecto, así es, porque es como el sinónimo del autor, sobre todo cuando no nos logueamos con nombre completo, ¿no? Y por lo tanto, si ya tengo el autor, ¿qué sigue? ¿Qué dijimos que iba siempre, siempre, sin importar el tipo de fuente? Después de la fecha de publicación. Dice Chantal la fecha, muy bien. ¿Y te acuerdas, Chantal, qué es lo que ponemos si no tiene fecha? ¿Qué pondríamos en el espacio de fecha si no tiene fecha? Anabel nos ganó, dice SF, así es, sin fecha, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Y pues por ende, ya aquí lo que vendría acá, pues sería tipo de publicación, pero vamos a ver. Vemos entonces que lo que está, nuestro tipo de fuente es una red social. Entonces ponemos el autor, que generalmente es el usuario, luego la fecha de publicación, y como las publicaciones no suelen en redes no suelen tener títulos, sino mensajes, pues colocamos las primeras 20 palabras de ese mensaje. Y si lo que estoy utilizando es una imagen, pues damos una breve descripción de lo que va la imagen, ¿verdad? Luego, tipo de publicación, luego el nombre de la red social y finalmente el enlace, ¿no? Entonces, ese sería el cómo hacerlo. Ahora tenemos un ejemplo. Se pone como más interesante, ¿no? Entonces, ¿qué de todo eso que tenemos ahí sería mi usuario? Que sería lo que debería de ir primero, porque es mi autor o mi sinónimo de autor. Pueden poner la primera palabra si quieren para que no tengan que escribir todo. Dice Anabel, Servicio Sismológico Nacional, así es. Ese va a ser nuestro autor. Luego, ¿qué tenemos que poner? Actualización estado, HTTP o 2022. 2022 porque dijimos que es la fecha, ¿verdad? Muy bien. Ya aquí la publicación es, hasta las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se han registrado 3.480 réplicas del sismo con magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. De eso va la nota y puntos suspensivos porque quiere decir que continúa. ¿Qué debería de poner ahora? Actualización del estado o HTTP. Perfecto. Vendría a ser el tipo de publicación, que en este caso es en la actualización del estado de Facebook, que es nuestra red social, y por lo tanto el último va a ser el link, ¿verdad? Muy bien, entonces ya vimos cómo hacerlo y luego aquí ya hicimos un ejemplo. Vamos al siguiente. Tenemos el autor, que parece ser que es un autor, una autoría colaborativa. Está González Alarcón, Gabriela y Patricia y Ávila Quintana, Mónica. Ya tengo el autor. ¿Qué sigue? Ponencia, HTTP, Monterrey o 2015. 2015 porque va la fecha, ¿verdad? Y generalmente después viene el título, que aquí me dice Retos TIC, actividades para desarrollar habilidades básicas en TIC. Y luego tengo un espacio, Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa,
Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, espacio, espacio. Entonces, ayúdenos, ay, Dios mío, ahora ando como con la lengua un poco trabada, perdón. Vamos a ayudarnos y a despejar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a colocar al final? De todo eso que ponemos al final. El enlace, muy bien, ya lo quitamos. Me queda ponencia en Monterrey. Ponencia suena a tipo de formato. Monterrey, México, pues suena a lugar, ¿sí? ¿Qué debería de ir primero acá al lado de TIC? Monterrey como lugar o ponencia como tipo de formato. Y rápido Guadalupe escribe y dice ponencia. Así es, porque generalmente después del título es cuando tratamos de decir qué es ese título, o sea, qué tipo de formato es, si era un podcast, si era una actualización de un estado y que en este caso es una ponencia. Y generalmente después de eso colocamos el sitio, llámese la página para decir dónde está, o en este caso que tiene que ver hasta cierto punto con un lugar físico, porque fue un Congreso Internacional de Innovación Educativa en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eso es en Monterrey, México, ¿no? Que se grabó y lo subieron a la web y de ahí lo sustrajimos, pero tuvo lugar en Monterrey, México, ¿no? Entonces, no habíamos visto esto con el manual, hace rato no lo vimos, pero si se fijan, seguimos como los pasos de los otros tipos de fuentes que ya manejamos y ya nada más la misma lógica nos va llevando intuitivamente qué es lo que debe de seguir después, ¿verdad? Muy bien, vamos al último, que va a estar mucho más fácil. Y ya aquí me está diciendo, tiene que ver con un episodio de podcast. ¿Qué debo de colocar primero? Fernández, educación, Spotify o episodio. Fernández, muy bien, porque es nuestro autor, Fernández Limón. Claudia, tenemos 2022, título, ¿cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo a enfrentar el mundo, sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles? ¿Qué debería de seguir aquí? Spotify como lugar, episodio de podcast como tipo de recurso o en educación, que suena a ubicación. ¿Qué debería de seguir? Dice Guadalupe, educación. Fíjense que esto de educación tiene que ver con ayudarnos a ubicar. Así que no sería ese. Dice Chantal, episodio de podcast, sí, porque tengo que decir que es. Si pongo educación, todavía no sabríamos exactamente a qué se refiere con eso. Pero si pongo episodio de podcast, dame un segundito. Uy, creo que se trabó un poco. Bien, efectivamente seguiría el episodio de podcast. Vamos a ver si ya. No, ok. Bien, seguiría episodio de podcast, luego me dice en el podcast de educación, que eso ya nos ayuda a ubicar dónde, y después vendría Spotify y finalmente lo que tiene que ver con el link, ¿sale? Prácticamente ese sería, nada más que aquí creo que ya falló la aplicación. Me voy a regresar. Ok, bien. Y con esto, no creo que es esta página. Sí me cambia aquí, pero acá ya no me quiere cambiar. Ok, bien. Para no demorar, la siguiente parte que estaríamos pasando sería dudas sobre actividades de la semana.
en lo que quiere arrancar la aplicación, bueno, la página, creo que es la página web. Platíquenme, ¿qué dudas tienen sobre las actividades de la semana? Ahorita no estoy viendo sus deditos, así que si me ayuda, si no tienen dudas, gracias. Si me ayudan a ponerlo en el chat, porque ahorita no puedo ver sus dedos. Anabel dice, no tengo dudas. Gracias, Anabel. Ayúdenme a poner, dice Chantal, la que tenía solo era la de la página del gobierno. Perfecto, Chantal, gracias. Entonces, si no me equivoco, nada más falta Guadalupe de confirmar si tiene o no tiene dudas. Guadalupe menciona que no tiene dudas. Perfecto, pues muchas gracias por haberse conectado. Una disculpa al final, parece que se nos trabó el equipo. Que tengan muy bonita noche. Les deseo éxito en el cierre de semana y nos vemos en la próxima sesión, que ya prácticamente la próxima semana es integración. Entonces vamos a poder practicar nuevamente lo que ya habíamos visto semanas previas para aquello que nos haga falta por ahí acomodar, pues tener la oportunidad de volver a hacerlo, ¿va? Bonita noche, hasta luego. Que estén muy bien, gracias por conectarse.